Hola queridas, bienvenidas una vez más a 360. Muchísimas gracias por permitirte este momento para escuchar algo que va a contribuir a tu salud integral. Hoy es un episodio súper especial. Presentamos el libro de Marta Carrera, Agárrate que viene la carrera, y grabarlo fue muy especial para mí porque estaba mi madre de oyente mientras lo grabábamos. Como descubriréis en este episodio, tratamos todo el camino de superación personal de Marta, en el que se enfrenta a temas de pareja, temas laborales, temas de infancia, creencias que ha venido adoptando a lo largo de su vida, lo referente que ha sido su madre en su superación personal, y a mí me parece un tema mágico que todas vivimos y que es muy importante tener en cuenta si vamos a tener salud a nivel 360. Entonces, espero que os encante este episodio tanto como a mí. Marta es una grandísima coach, me encanta cómo habla. Salí del episodio motivada, editándolo motivada, y ahora esperando que lo escuchéis vosotras y que os motivéis y os inspiréis muchísimo para conseguir todo lo que queréis. Entonces, un fuerte aplauso y disfrutad muchísimo. Gracias por este momento que me habéis dado. Tomar las riendas. ¿Qué tan podemos que sentirnos? Sí, sí, un equilibrio entre la mujer y el hombre, ¿no? Hoy vamos a hablar de Agárrate que viene la carrera. Empezamos. La historia que te cuentas es, en realidad, la clave para transformar tu presente. Wow. Qué potente esta cita para empezar este libro que cuenta la historia y el camino de superación personal de Marta, cómo tras una depresión, un problema de salud, consigue darle la vuelta, contarse lo que verdaderamente quiere contarse y conseguir lo que verdaderamente siente que necesita conseguir para llegar aquí, a donde estás hoy. Y me encanta. Bienvenida, Marta. Gracias. Gracias. No, me Gracias. gusta sobre todo porque hoy mi hermano me ha preguntado, ¿y qué relación tiene este libro, Marta, que es coach en liderazgo, que viene del mundo de la abogacía, del mundo empresarial, del liderazgo empresarial más bien, con el mundo de la odontología y la salud? Y yo lo he visto bastante claro y lo llevo viendo muy claro por dos opciones. Porque todos somos esas personas que acumulamos creencias, estilo de vida y pequeñas cosas que al final pueden resultar en un petar, como la depresión de Marta o otro problema de salud que nos puede pasar. Porque al final el conflicto interno de acumular estas creencias, que es una frustración, ¿cómo lo explicamos? Detona este sistema nervioso que al final va acumulándose y sale el síntoma, que es el diagnóstico, que en tu caso es la depresión, pero en otros casos puede ser cualquiera. Y después, por otro lado, y yo como profesional sanitaria lo veo, que hasta que un paciente no está motivado, se siente responsable de su vida, de su destino, de su cuerpo, es muy difícil que haga el cambio. O sea, podemos existir profesionales de todo tipo, pero si el paciente no tiene en su cabeza que lo que le pasa es suyo, que su cuerpo funciona de esta manera, no va a haber un cambio y vamos a seguir paliando síntomas, que es lo que yo defiendo, y no me gusta nada que la sanidad esté muy dirigida a solucionar con paliar los síntomas en lugar de intentar rascar y buscar la causa.
Y nada, Estoy para entrevistarte yo a ti. Nada, me he enrollado. Me encanta, no. Me he venido aquí arriba. Me encanta. No, porque quiero que quede constancia que Agárrate que viene una carrera es una Biblia, no es un... Yo digo que es una guía, más que una Biblia, pero vale. No es verdad, y lo vimos con el primer episodio que yo puse, que contamos toda la trayectoria del método Omega, a lo que entraremos hoy también. Todas mis amigas, mi comunidad estaba muy concienciada de lo importante que es lo que tú dices. Sobre todo las mujeres, que creo que somos muy intuitivas, somos muy reflexivas, sensibles, y venimos de un patriarcado. Y tenemos que revelarnos un poco y ayudarnos también. Entonces, bueno, vamos a partir el melón contigo. Vamos, ya sabes que me gusta. Vale, entonces la depresión fue el diagnóstico, pero tras este diagnóstico, analizándolo, ¿qué es lo que vino antes? ¿Cuál es la historia? ¿Quién eres tú, Marta? ¿Cómo ha sido tu vida? La historia que viene antes es la historia de mi vida, que puede ser la historia de la vida de cualquier mujer en un ambiente, ¿no? como el que he estado yo. Y yo la verdad es que mi vida ha sido una vida en general bastante fácil, bastante cómoda. Vengo de una familia en la que he vivido muy bien, he tenido recursos, facilidades, y creo que esto precisamente jugó en contra, en el sentido de es que todo está muy bien y no me puedo quejar de nada, ¿no? Es como, ya no me puedo quejar de nada, sino es todo está muy bien, ¿no? Que esto le pasa también a muchas personas. He tenido estudios, la opción de tenerlos, hice una carrera de Derecho. La verdad es que quería hacer teatro, pero en mi casa fue como, esto no es una opción, hija, tienes que encontrar otra, ¿sí? Suele pasar. Y al final pues elegí Derecho, me veía, en ese momento me veía yo ejerciendo, y de hecho con mi madre siempre lo hablábamos porque había una serie en su momento, depende de las edades, no sé si la vais a conocer o no, que se llamaba Ali McBeal, sí. que salía, bueno, pues era una chica joven en un despacho de abogados que siempre salían pues luego a tomar la copa o de baile, había buen rollo, ¿no? Y esto fue como, yo quiero vivir esto. Pero claro, detrás de esa diversión pues hay un trabajo duro, ¿no? Y en el mundo del derecho, pues estoy hablando de hace 25 años, pues también un mundo bastante de hombres, y pues yo también con mi aspecto pues no siempre lo tuve fácil para dar mi opinión, incluso pues me encontré con algunas situaciones algo complicadas, ¿no? Bueno, ya que estamos, empezamos... Sácalo, estás yo en me un acuerdo espacio antes íntimo. de entrar a un juicio, por ejemplo, tratar de negociar con el abogado contrario, pues con los clientes que teníamos al lado, y directamente me vaciló, ¿no? O sea, el acercarme y, oye, pues mira, podemos llegar a un acuerdo, y bueno, pues ¿quién no va a llegar a un acuerdo contigo? ¿Quién no? Sí. Entonces, claro, yo en ese momento, pues nada, me puse como un tomate, callada, no supe qué decir, pero luego dije, te vas a enterar en la sala. ¿No? Era mi... Y esa fue esa armadura, ¿no? Que una va creando y se va creando para protegerse de estas situaciones, ¿no? Seguramente hoy me pasara esto, pues respondería diferente, o seguramente ya no me pasa esto tampoco. Entonces, venía de eso, ¿no? De una vida relativamente fácil a nivel profesional, pues como era muy inquieta, pues a la que ya estaba bien en un sitio ya quería ir a otro, probar, me moví mucho, desde grandes multinacionales a como un Deloitte, despacho boutique como Jiménez de Parga, luego me fui a empresa familiar y terminé en la administración pública también. Bueno, bien, todo bien, ¿no? Recibí liderazgos inspiradores, otros no tanto, otros que me bloquearon, pero en general muy bien, una carrera profesional buena, me valoraban. Yo siempre pensaba que no del todo, y creo que esto ha sido un trabajo interno, pero me valoraban, entonces estuve yo liderando también equipos a nivel transversal también en la administración pública. Bueno, guay, retador, ¿no? Y en mi última etapa también una institución de más de 80 personas. O sea,
he estado ahí al frente cuando hablamos de liderazgo, ¿no? El sentir la soledad también del cargo, el tener que acompañar a otras personas, y siempre digo lo mismo, creo que somos todas unas cracks en lo que hacemos y todos, ellos también, y lo más difícil de estar al frente de algo no es el trabajo, porque trabajo con horas lo acabas sacando. Lo más difícil es tratar a las personas, porque al final tratamos historias, tratamos emociones, y esto es lo que a lo largo del día es como, es más cansado. Claro, yo me imaginaba algo como, ¿qué creencias crees que acumulaste tú a lo largo de tu vida que en esa maternidad gemelos, la depresión, tuviste que dejar ir para poder ser el fénix? Vale, en este caso, en la parte profesional es el yo puedo, y puedo con todo, y tengo que crearme esa armadura, porque si no, la visión era, me van a comer, y tengo que demostrar, y además para que me escuchen en según qué mesas tengo que alzar la voz. Y a nivel personal, pues por lo que había vivido en mi casa, es el esfuerzo, es el tirar adelante, ¿no? Lo cuento en el libro cuando hablo de mi madre, destaco, ¿no? Que está entrado el tú puedes más, lo puedes hacer mejor, ¿no? Algo que hoy valoro muchísimo y que durante muchos años para mí fue como una exigencia demasiado, ¿no? Que yo la interpreté, porque al final es mi interpretación, demasiado, ¿no? Algo que creo que para mí ha sido una fortaleza tremenda para poder salir de donde salí, ¿no? Esa ave fénix, y para poder estar donde estoy hoy también. Claro. En cuanto a creencias, al final, hablando de creencias, es el yo puedo con todo, yo soy una, ¿no? Además siempre hago la broma de que la vida me trajo 2 niños, porque dijo, esta con uno va a pasar de puntillas, le vamos a meter 2, a ver si así despierta, y evidentemente pues esto es lo que pasó, y fue como 2, o sea, yo digo que no es un tema de no dormir, es un tema de estrés de una primera maternidad. O sea, un niño ya, bueno, yo no sé lo que es 1, pero 2, nunca llegas. Y aquí sí que fue de verdad el no llego, ¿no? Quiero estar con uno y dejo de estar y no estoy con el otro. Quiero hacer para los 2. Y yo creo que esto fue un reflejo de la vida, ¿no? De al final es que no tienes que llegar a todo. Es que al final tienes que estar tranquila y en calma con lo que tú haces siempre, si lo haces de corazón y lo haces desde ese lugar. Entonces, ¿quién dice que tengo que estar o hacer o educar a mis hijos de una forma determinada? ¿En qué libro está escrito? Y además cuando vienen 2, ¿cómo tengo que hacerlo? Sí, tenemos grandes profesionales que nos hablan de una forma o de otra, y mis grandes respetos a todos, y sobre todo a algunos conocidos, ¿no? Un Stevie que durante muchos años estuvo defendiendo los niños tienen que llorar por la noche, déjalos llorar, y años después dijo, disculpad, no es la mejor, esta no es la mejor teoría, mejor otra. Bueno, qué bien, ¿no? Que eso implica, y al final es una señal de que evolucionamos, ¿no? Con el tiempo, con la experiencia, y sobre todo si estamos atentas, si estamos observando cómo impacta aquello que hacemos. Claro. Me imagino, bueno, y lo sé, que muchas mujeres se van a sentir muy identificadas porque la maternidad es un momento en el que te cuestionas muchas cosas. Unas dirán que lo vas asimilando ya con los 9 meses de embarazo, y otras dirán que, bueno, llega cuando llega. Y lo más importante también es tener un apoyo en casa. Como mujeres creo que muchas adoptamos el rol, y por eso quería ir a las creencias, porque el rol de ama de casa es muy importante sacarlo a la luz, porque está como muy normalizado que la mujer cuida de los hijos, los pone a dormir, va a hacer la compra, limpia los platos, plancha la ropa. Y en tu caso a lo mejor era esto más el trabajo fuera de la casa. De esto hablo también en el libro, porque creo súper importante que al final no es solo lo que vivimos en la sociedad, sino lo que hemos vivido en casa, ¿no? Al final, de dónde venimos, las raíces, y nuestras madres, de sus madres, y de sus madres, y de sus madres. Y siempre digo lo mismo, tenemos que partir de la base, y yo lo tengo más claro, todavía hoy lo puedo decir cuando soy madre, que lo hacemos lo mejor que sabemos. ¿Sí?
Sí, claro. Y entonces, y cuando ya podemos ver a nuestra madre desde ese lugar, ostras, ya cambian muchas cosas, ¿vale? Sí. Pero para esto, claro, si tú en casa has vivido que mamá no ha trabajado y ha estado con el soporte de la familia, lo ha estado dando todo, porque al final no trabaja, pero hay ahí un esfuerzo, un sacrificio para todos. Hay una lectura detrás de esto que es: mamá deja de trabajar para estar. Y la pregunta es, ¿y mamá quiere trabajar? Porque quizá quiere para una realización personal, para sentirse ella bien con otra cosa que no es el estar en casa. La respuesta una es sí, otra es no, está bien. Lo que pasa es que durante muchos años esto ni se ha cuestionado, ha sido así. Sí. Claro, y el tema es que cuando van pasando el tiempo y nuestras generaciones, la tuya es más joven todavía que la mía, al final, ¿qué ha pasado aquí? Que las mujeres, sin que nos lo pidan, estamos cogiendo un rol de hacerlo todo. Y aquí hay una parte de responsabilidad cuando hablamos entre fem, ¿no? Que dicen femeninas, y cuando a veces hay quejas respecto al rol de los hombres. Sí es verdad que podemos discutir, pero aquí en este libro yo hablo de esta parte. Y digo, sí, pero es que tenemos que también responsabilizarnos de que a veces no les dejamos. A mí siempre me gusta hablar de una misma, Sí, de claro. uno mismo, Claro, claro. para decir, vale, ok, tú estás en tu casa, estás agotada porque estás para los niños, para la casa, te ocupas de todas las actividades, de todo. Además tienes tu trabajo, ¿sí? Y tu pareja, tu marido, que es el padre de los niños, se ocupa solo del trabajo, ¿sí? Y digo el solo, que tampoco es, que no es poco, o sea, ya es, ¿no? De tema aquí tendríamos que ver timings, porque aquí es cuando muchas mujeres están renunciando, una, o a su carrera profesional, o dos, a su salud. Que ahí empalmamos con la salud. ¿Has Sí, visto? sí, totalmente, porque te dejas como la última. Claro, porque si algo tengo que soltar, lo primero es a mí, y ni me lo cuestiono. Claro, y aquí es cuando digo, bueno, amigas, pues si queremos todo esto, nos toca tener conversaciones incómodas con quien tenemos al lado. Y quien está al lado quizá viene de una familia igual y ni se lo cuestiona. Y no para eso es malo. Si yo no le digo a mi pareja lo que necesito, no lo sabe. ¿Sí? Sí. Que podrían verlo, sí, desde luego, también. Ahora, depende, claro, ahí están las creencias. Y aquí en este caso, la situación, además, están en una situación mejor que nosotras. Sí. Es como, ni lo quiero ver o quizá no me interesa verlo, ¿sí? Pero también hay una parte que es esas creencias de que no me toca. Y si además tengo una mujer al lado que ya se encarga de todo y cuando yo me encargo a veces no me deja, pues oye, ¿sí? Hoy aprieto, ¿eh? Pero es la parte de que nos toca responsabilizarnos. Totalmente. En ese punto. Y ahí cuando has dicho que también hay un momento que hablo de esto, ¿no? Más hacia el final, cuando viene la maternidad, que es ese punto, ¿no? Ese momento, ese punto de inflexión, lo hablábamos en el otro podcast, claro, venimos de anuncios de nenucos, de que te maravilloso, ese bonito, así, ¿no? Y cuando llegué dije, espera un momento, que esto no está... Esto, claro, que aquí hay mucha más historia, ¿no? Y en ese momento, que nosotras nos podemos hacer una idea, pero realmente hasta que no tienes, en mi caso, 2 bebés ahí delante, no te haces a la idea, quien está a tu lado, que es el padre de los niños, es su primer momento también, ¿no? Y aquí también hay un trabajo, porque ellos tienen que estar disponibles, tienen que estar, ¿no?, a nuestro lado y también tienen que gestionar que es la paternidad, ¿no? Y entre todos tenemos que gestionar la familia. Sí, sí. Y ahí es donde se juntan, claro, hemos complicadísimo. empezado fuerte, Carlota? Y ahí es cuando se juntan, pues claro, distintas familias, distintas formas de hacer, y cuando hablamos de culturas además distintas, pues más todavía, porque aquí si te vas desde Cataluña a Madrid, te vas a Andalucía o te vas a Galicia, ya cambia un montón. Entonces,
Y ahí es muy importante algo, y voy a entrar, y aquí es algo muy bonito que me ha pasado con mi madre, ahora a raíz del libro, que es la comunicación. Y no tenemos comunicaciones sinceras, comunicaciones verdaderas, auténticas, porque no sabemos, porque no nos han enseñado a tenerlas, ¿no? Y una de las cosas muy bonitas que digo, ya solo por esto me sirve haber escrito este libro, fue cuando mi madre ha leído el libro, ¿no? Y me decía, primero me decía, oye, es que me has puesto ahí, ¿no? En la parte de exigencia, yo creo que esto lo tocó. Mamá, si me escuchas ya sabes que yo te quiero muchísimo y que eso es algo fuerte, ¿no? Una fortaleza que tengo yo también, hay que encontrar el equilibrio, nada más. Pero ha sido súper bonito que me ha dicho, ostras, nos ha faltado verdadera comunicación, me dijo mi madre, ¿no? Y claro, ahí vi y dije, claro, es que ni ella era consciente ni yo tampoco. Hemos tenido la mejor comunicación que hemos podido tener en nuestro grado de conciencia en ese momento, y ya está. Claro. Y ahora he hecho un trabajo, ¿no? Y sigo haciendo un trabajo de crecimiento personal porque me encanta, porque cuanto más consciente soy, estoy mejor, porque puedo, y a veces aunque no entienda lo que sucede, es y ya está, sí. ¿Sabes? En cambio antes había sufrimiento muchas veces porque no me sentía bien y no sabía por qué no me sentía bien. No me sentía bien porque me pasaba el día en una armadura, ahí fingiendo que yo lo sabía todo, que tenía un equipo que tenía que seguir lo que yo decía y que yo no me equivocaba nunca. Esto no me lo ha pedido nadie, me lo había inventado yo. Y estar en ese rol y en ese personaje no es sostenible en el tiempo. Claro. Como tampoco lo era en el momento, ¿no? Con los niños y en casa, todo maravilloso cuando yo decía, yo me estoy ahogando aquí y espero de su papá algo que no está pasando. Pero que a su papá lo conocía desde hacía muchos años y no podía esperar algo que en realidad yo sabía que él no iba a darme. Ahí hay mi parte de responsabilidad también. Sí. A ver, lo que quería llegar yo es lo importante profundo, que es... Hemos entrado... A ver. Directa. Sí. Bueno, yo quería llegar a los lazos familiares, lo importante que es, porque son los que te atan, y creo que muchas veces, hablo por experiencia personal, y creo que mucha gente, por lo que hablo con amigas y gente, que mucho es el lazo con su madre o el lazo con su padre, y al final hacer las paces con las raíces de donde vienes te libera muchísimo, y es un poco lo que has contado tú, que hasta que has podido como tener esas conversaciones con tu madre o dar por hecho, no, decidir que tu madre es así y punto, ya es como que tu camino ha seguido, ¿sabes? Sí. También ha sido un punto de veo que va todo de la mano, por cómo lo explicas en el libro, a mí me ha parecido que tu madre ha jugado un rol muy importante en todo tu camino. Ay, es que ahora has dicho algo y se me ha ido. Bueno, has dicho algo que para mí es la clave, que es el aceptar. Eso, aceptar el a tu madre. Aceptar, sí. Aceptar a mi madre, aceptar la realidad como es, pero ya en todo. Pues ¿sí? Sí. Y cuando hablamos de creencias, las creencias son pensamientos, que es cuando yo digo la historia que te cuentas, que son verdades absolutas para nosotras. Entonces, esas creencias se crean de los 0 a los 7 años. Han entrado aquí de forma inconsciente y por eso no nos las cuestionamos. Y por eso pasa el tiempo y sigo haciendo, siempre pongo el ejemplo, de una tortilla redonda y otra la hace cuadrada, ¿no? Y no me cuestiono si era porque la sartén era redonda o era cuadrada y resulta que no, que podríamos estar discutiendo de si las tortillas son redondas o son cuadradas. Pues desde ese ejemplo más tonto a lo que es correcto en la vida, lo que no es, lo que está permitido, lo que no, de lo que yo puedo llegar a ser capaz, de lo que yo puedo aspirar en la vida o de lo que no. ¿Sí? Y hay pensamientos, hay creencias, hay temas que son muy tabús, ¿no? Que cuestan mucho. Siempre digo, dinero. El dinero es como una pandemia. Claro, depende de cómo en tu casa se ha hablado, se ha manejado el dinero, o sea, sí, es algo. El otro es el sexo. El sexo es el otro tema, temas también muy tabús, que no se hablan, que se dan por hecho, que hoy en día, como tenemos redes sociales, se abre un nuevo mundo y hay que atenderlo más rápido. Y he dicho 3 y ahora la tercera no sé si es la religión. Bueno, has dicho 2 muy potentes. Pero bueno, son esos 2 muy potentes. Entonces, todo esto nos condiciona nuestra manera de vivir. Y
que de hecho lo cuento también en el libro, ese guión de vida. Esto es lo que hay para ti. Y por eso digo, y mi visión era muy buena de mi vida. O sea, el tema es que llegó un momento que hubo un conflicto interno. Mi cabeza me decía que era una afortunada, que había llegado a la cima, estaba en ese momento en la administración pública en un buen puesto de trabajo, conciliando, podía conciliar muy bien. Mis hijos, que era un embarazo súper complicado, fue todo maravilloso, ¿no? Siempre digo, el padre de mis hijos, un tío bien, guay, ¿sabes? Era como, vivía en una casa, ostras, teníamos un nivel económico que ganábamos súper bien. Y era como, ¿no te puedes quejar? Y claro, ese conflicto interno de, está todo maravilloso, maravilloso, pero ¿por qué yo no me siento bien? ¿Por qué yo me siento como en una cárcel, que digo, de cristal? ¿Qué me está pasando? Y ese conflicto entre lo que mi cabeza decía y mi cuerpo sentía, es lo que digo, que estalló como una depresión. Pero claro, esto no fue de un día para otro. Claro. Esto fue 1 año y pico, habían nacido mis hijos, de pronto una Silvia, una mujer que trabajaba conmigo, me dijo, hace un tiempo que te estoy notando muy apática, muy triste, vete al médico. Claro, yo, tú que siempre tan alegre, tan, ¿no? Y así empecé todo. Y yo fui al médico, ¿y por qué? Mira, esto no te lo había contado. No, esto es un secreto muy secreto. Y Esto yo no sale ni en el libro. No, esto no sale, casi no puede salir todo en el libro, si no, no acabamos nunca. Entonces, lo que me refiero es que el conflicto puede estar en ti durante mucho tiempo. Claro. Y para mí el poder aceptar, lo que me esté pasando, 2, tratar de entenderlo, conocerme a mí, ¿por qué me está pasando esto? Decir, ostras, ¿de dónde vengo? Aceptar de dónde vengo, ¿no? Aquí hablo de Joan Garriga, ¿dónde están las monedas? Joan Garriga es el padre de constelaciones familiares aquí, que lo trajo de Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares. Tiene un libro maravilloso que habla de esto, ¿no? Es el aceptar con amor y gratitud las monedas. Él habla de las monedas y es aquello que nos han dado nuestros padres. Y esto es lo que nos va a permitir vivir en una vida dicha, que habla él, ¿no? Porque cuando estamos en paz con esto, entonces podemos ser. Sí, total. Y esto es lo que hablo cuando hablo de mi madre, de mis referentes femeninas, que es el decir, ostras, es tan guay honrar y verme en momentos hablando con mis hijos, decir, pues que hago algo y digo, si lo he hecho igual que mi madre. Y digo, hay momentos que digo, qué guay, porque me he visto, siento mi madre ahí, ¿no? Y eso es tan bonito y es tan aceptable como las otras cosas, decir, eso no me gusta tanto de mi madre. Lo acepto y puedo elegir hacerlo de otra manera. Y eso no me hace estar en lucha con ella. Me permite ser yo misma. Y si eso otro que hago no me convence, poder probar otra cosa. Que al final es esa evolución de la que hablábamos cuando te he hablado de Estivil, ¿no? Es el poder hacer ese camino e ir descubriendo nosotras ese lienzo en blanco que decía que puedes volver a escribir el guión, pero no desde un blanco, ¿no? Un guión desde lo que ha sido, que aquí hablo también de Nazaret Castellanos, que habla ella, de esa reconstrucción, ¿no? Me reconstruyo con una base, con unos cimientos, y desde ahí vuelvo. Claro, y para eso te has de conocer, para poder reconstruir. Para eso tienes que hacer la carrera hacia adentro. Sí, claro, para eso has de... Claro, y por eso no termina nunca, porque en la vida, y además si nos va la marcha, que queremos proyectos nuevos, conocer personas nuevas, nos queremos mover, nos queremos superar, queremos avanzar, y esto no quiere decir solo hacer, sino también el de pronto decir, vale, estoy muy bien y quiero disfrutar. Claro. Porque a veces nos estamos yendo mucho y esa carrera, que es ese juego con mi apellido, también es igual de válido el poder querer avanzar como el poder quedarte, que nunca te quedas, ¿eh? O avanzas o retrocedes, para mí. Pero sí que es el vivir más el presente, que este es para mí verdadero desafío. Entonces vamos a entrar en cómo sigue después de este punto de inflexión
y desarrollas el método Omega, Ujú. del que hablas, que es lo que a ti te ayudó a seguir para Mm. adelante y a salir. Pero hay dos cosas que iba a hablar antes de hablar del método Omega, pero creo que me lo vas a volver a meter al método Omega, así que lo voy a sacar de allí. ¿Cómo hiciste para que, una vez dado cuenta todo el pollo que tenías, ir deshuesándolo poco a poco, porque no podías desprenderte de tus hijos, no podías divorciarte mañana, no podías dejar el trabajo de un día para otro? O sea, ¿cómo haces todo el proceso para que no pete tu entorno? Porque eso sí que ya es caos. Este es uno de los grandes miedos de cualquier persona, y en mi caso también trabajo con hombres uno a uno, pero son los que menos, pero de toda mujer que empieza un proceso así, o de las primeras cosas que me dicen, ¿no? Y a veces es, uy, es que me da cosa porque si empiezo, yo qué sé lo que va a pasar, ¿no? Siempre digo, no es necesario petar con todo. Cuando una ya dice esto, es que ya intuye que hay cosas en su presente, en su vida, que no están funcionando. Pero, oye, bienvenida a la vida real, ¿sí? Yo, que levante la mano a quien esté 100% de perfecto maravilloso. No. Y vuelve a ser como tú te lo tomas. Hay cosas en mi vida que funcionan mejor y otras no. Pero el tema es primero en que me enfoco, y me enfoco en lo que me funciona, y voy gestionando lo que no. ¿Para qué? Para sentirme bien, para gestionar mi energía, mi estado anímico, ¿sí? Y hay momentos en la vida, y volvemos, bueno, ahora quizá me voy, pero vuelvo, que es cuando hablas de Omega, que estamos sobreviviendo. Que esto también es otra cosa que es este proceso, es decir, hay momentos en que una no puede mirar, en que quiere superarse, en que quiere hacer cosas nuevas, en que quiere vivir proyectos como este super podcast, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque una mujer que se está ahogando, como yo en ese momento, cuando nacen mis hijos, a mí no me digas que voy a emprender, que te digo, estás loca, ¿no? Después de 20 años ejerciendo como abogada, cobrando un sueldo fijo cada mes, en ese momento me dices, Marta, tú lo que tienes que hacer es emprender y ahora un proyecto, y dices, pues me estoy ahogando. Y eso es el primer paso, ser consciente de tu realidad, de lo que te está pasando. Porque si me estoy ahogando, buscaré a alguien que me eche un cable y me ayude, siempre digo lo mismo, pues a encontrar un flotador, ¿sí? Porque si estoy así, entonces, bueno, cuando yo ya tengo un flotador y ya empiezo a estar ahí como mejor, puedo empezar a observar mi realidad. Desde ese punto, desde ese ahogo, yo no puedo estar. Porque a veces hay alguna mujer que me dice, bueno, es que esto siempre para adelante, tal, esto... No siempre, la vida son etapas, y en la etapa en la que te ahogas necesitas el flotador. Cuando ya estás, bueno, vamos a empezar a nadar, venga. Cuando ya están, vamos a entrenar para una triatlón. Sí, total. Ah, vale. Entonces, sí, poco a poco. Lo primero es ese pollo, ¿no?, que decías, cachito a cachito, ¿no? Esto, no sé por la pregunta que me hacías, ¿vale? Pero es ¿cómo haces, ¿no? ¿Cómo haces el...? ¿Cómo gestionas? ¿Te has dado cuenta de que algo no funciona? Vale, sí, pero ¿cómo lo gestionas? Sí. Porque de repente a mí me genera muchísima ansiedad cuando me doy cuenta de algo y lo quiero resolver ya, bueno, por ejemplo. Claro. Bueno, este es el trabajo también de autogestión emocional, ¿no? Y también en el mundo en el que vivimos, que todo es para ya. Bueno, yo todavía vengo de que cuando hacíamos unas fotos, yo tenía que esperar a hacer las 12 fotos del carrete, ¿sí? Y no podía llevarlo a revelar a la tienda hasta que no estaban las 12 o las 24. Y hasta que no salían, no sabía si habían salido bien o no. Esto ni hoy, ¿sí? Hoy yo veía al Oliver y Benji con mi hermano, que de un capítulo a otro estaban una hora a ver si marcaba el gol, la bola iba del campo, ¿no?, hasta la portería, de la mitad del campo a la portería, y eso era medio capítulo, me tenía que esperar a la semana siguiente a que me echaran otro capítulo. Es verdad, no ayuda la rapidez. Vale, no ayuda a esto, pero sí me doy cuenta y primero hago el trabajito mío, ¿sí? Que es realmente quién soy, qué es lo que quiero, esto no está funcionando, ¿no? Me has hablado de divorcio, por ejemplo. Sí. Esto no está funcionando, y cuando empiezas a hacer ese trabajo de
personal, empiezas a responsabilizarte de tu parte, que es hemos empezado por aquí, a saco. Pero es esto, porque claro, lo fácil es que cuando yo estoy mal, claro, es que él, es que este tío, sí, pero cuando yo empiezo a responsabilizarme en cuál es mi posición en la pareja, ¿no? Esto que me estoy quejando de mi pareja de que no hace, ¿lo estoy haciendo yo? ¿O estoy esperando que lo haga él? ¿Sí? Entonces, para mí lo importante es, primero, ser muy consciente y hacer ese trabajo personal para ver realmente qué quieres en tu vida y qué no. Y luego, pues que abres el melón, ¿no? O sea, abren los melones y no hay que abordarlos todos a la vez. No. Porque esto es insostenible, porque esto es una crisis existencial, bueno, que llegamos a los 40, a los 50, creo, ¿no? Dicen a mí me llegó a los 30 y después de 37 ya, ¿no? Prematura. Pero son esas crisis, creo, de hecho hoy leía de Laura Sagnier que tenía un estudio muy interesante que hablaba de las mujeres en distintas etapas, en función de los frentes que teníamos abiertos, ¿no? Entonces, saber que es temporal, que esto cuesta mucho cuando estás metida en un meollo, saber que es algo que pasará y que tienes que aprender a gestionarlo. Es un trabajo personal, no solo de aceptación, sino de realmente, y me voy ahora un momento en el que has empezado tú este podcast, y añado, ahora te lo engancharé, con una pregunta súper importante que siempre digo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a hacer lo necesario para estar bien? Hablabas de tus pacientes. Por mucho que le diga a mi paciente, si él no está o ella no está, ¿sí? Con ganas, no lo va a hacer, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y el tema es, vale, tengo todo esto, Entonces, es una decisión más consciente o inconsciente que una tiene que tomar. Totalmente. Y para mí este es el proceso omega, es el tomar las riendas, salir de ese guión de vida o no salir o seguirlo a tu manera. No tienes que, pero normalmente necesitas hacer cambios a este guión de vida porque va todo muy rápido, hay muchos cambios. Entonces es para mí este proceso y omega, que antes has dicho, omega nace después. O sea, no es que omega y yo me... No, claro. No, nace, ¿no? Con el tiempo, con la reflexión, con el trabajo que he hecho personal, con el, al final, hacer de esto un método, una forma de vivir y poder acompañar a otras mujeres en este proceso, es cuando nace omega. De esos cambios, de ese trayecto que he hecho yo, de ese viaje y que sigo haciendo, porque bien lo sabes tú, yo lo sigo haciendo. Y como dice Laura Sagnier y como acabas de decir, todo es temporal. Igual que vas a una época que estás a tope y vas súper bien, de repente viene una que quizás es más reflexiva y tú tienes que parar, o que has ido a tope y de repente, pues como pasó en octubre, que te cogió dolor de espalda, a lo mejor era tu cuerpo que volvemos a... Bueno, yo te diré que... es muy sabio. Al final leer tu cuerpo y escucharlo, para mí octubre, que estuve con la espalda mal, fue porque era el momento que tuve libre delante y me dio un poco de, ahora cómo voy yo con eso al mundo, porque está media vida mía aquí, ¿no? Me voy muy vulnerable, claro, muy expuesta. Y ahí mi cuerpo dijo, espera, entró, es una respuesta al miedo, absolutamente, ¿no? De algo nuevo que venía. Pero eso vuelve a ser una gestión, ¿no? Me escucho, vale, me atiendo, sé qué es esto, ok, me atrevo, sí, ¿para qué he escrito este libro? Claro que sé que me expongo con este libro, pero tiene un propósito más grande, ¿no? Que es poder despertar en otras mujeres y hombres también, que hay otras maneras de vivir y que tú puedes elegir cuál es la tuya. Total. A mí me encanta el método Omega y ahora quiero que expliques mucho más, pero es que quiero invitar a todo el mundo. Bueno, explica lo que puedas explicar en 5 o 10 minutos que nos quedan, pero me parece que a mí me ha cambiado la forma de ver la vida, una perspectiva más intuitiva, poder conectar con verdaderamente lo que quieres y poco a poco. Yo empecé con Marta poniéndome unos objetivos y me han cambiado bastante. El podcast se ha quedado, ese era el objetivo, pero... una parte era muy importante con un proyecto que tenía aquí en Barcelona y lo he tenido que reestructurar. Pero si no llego a tener las herramientas que tenía con Marta,
quizás no hubiese llegado y te sigues dando contra una pared o tiras la toalla o vuelves a un patrón muy de piloto automático. Así que nada, explícanos un poco. Yo creo que con lo que ha dicho ella, mejor, siempre lo digo, que alguien que ha vivido Omega hable de Omega, lo contará 10 veces mejor que yo. Bueno, sí. Pues nada, eso es No, Omega. al final, Omega va de un punto A a un punto B, es un viaje de transformación que no lo haces sola, lo haces acompañada y en el que primero tomas conciencia de dónde estás y conectas con lo que verdaderamente quieres vivir, al margen de lo que sean resultados tangibles, materiales. Y ahí pues hay desde un podcast que se ha hecho realidad, mujeres que han estado ¿no? que han creado un estudio, otras que han doblado facturación, otras que me encanta esa metáfora que utilizaba Laura, que ha aprendido a nadar en el mismo vaso de agua en el que se ahogaba, es decir, transformó esa experiencia, ¿no? que tenía desde hacía muchísimos años, una líder de más de 100 personas en una empresa internacional, que estaban en un entorno hostil, se sentía absolutamente fuera de lugar y hizo ese cambio de mirada, se responsabilizó de su parte y consiguió ocupar su lugar y brillar ahí, ¿no? Otra cosa es que luego se vaya, pero al final es cuando algo no funciona, si te vas, encontrarás otra cosa en la vida y tendrás que huir, ¿no? Yo esto Claro. lo pongo en mi trabajo como abogada, iba cambiando de trabajo, yo creo que por eso, ¿no? Necesitaba encontrar algo y para eso necesitas pausar un poco y Omega es ese acompañamiento, además en tu caso fue 1-1, con lo cual el crecimiento también es muy intenso. Muy intenso. Pero... Yo empecé porque quería aprender a hablar en público. Y aquí sí, estoy. pero ¿ves? Algo que aprendes también en Omega es, quería aprender a hablar en público, pero tras nuestra primera conversación, en realidad, ella manifestó muchas otras cosas. Y ahí, qué bien. ¿no? ¿no? Te diste cuenta que en realidad no era solo eso, que también, ¿no? Pero que había otras cosas que te pesaban más. Hombre, sí. Y que querías gestionar y otras que querías que pasaran. Y sinceramente no he hecho ningún curso de hablar en público, pero la confianza que ganas a través de estar haciendo lo que verdaderamente quieres, muy conectada, porque uno de los deberes que manda Marta es hacer una reunión contigo misma cada día, que yo venía haciéndola, ¿eh? Yo tengo mi journal, pero con mucho más foco, más específico a lo que quieres conseguir, que a veces si no vas acompañado, si no tienes las herramientas, lo quieres abarcar todo. Y ayer mismo estaba hablando con una mujer que se estaba haciendo las uñas al lado mío y me dijo, yo voy desbordada, me hago todos los to-dos del día, llega al final del día y no he hecho ninguno. Y claro, te vas a dormir muy frustrada si no acabas de conseguir todo esto, sobre todo con lo potentes que somos las mujeres. Le falta Omega a esa mujer. Claro. Le invité, pero no podía venir. Bueno, es ese pasar, ¿no? Que os decía también yo, del poder con todo, que en realidad no, porque siempre digo las Superwoman están en Marvel, a poder a realmente elegir en el día, dentro de todo, qué es aquello que al final del día me va a hacer check, bien, ¿no? Luego habrá otras tantas cosas que no, pero aquello que sí. Y al final para mí eso es el liderazgo, ¿no? Ya para darle la vuelta a todo, es el tomar las riendas, el responsabilizarme de mi día, de mis decisiones, de lo que hago en mi tiempo, de las conversaciones que tengo y de las relaciones también que tengo. Que de pareja, con mamá, con una amiga, con mis hijos, ¿sí? Con mi hermana, con mi hermano. Totalmente. Y tú te responsabilizas de tu parte, porque nos pasamos el día quejándonos. Es que él, es que ella, es que mira, es que no funcionan, es que... Y de pronto dices, espera, ¿y tú qué pintas en todo esto? Porque ahí está tu vida. Pero nos han enseñado a que no tenemos que mirarnos el ombligo, pero nos falta un poco mirárnoslo en este sentido, en el de responsabilizarnos de nuestra parte. Claro, para ser la mejor versión de nosotros mismos, no como un egoísmo.
egocentrismo. Y para mí esto es el verdadero liderazgo. Y desde ahí, Qué bien. desde responsabilizarme de mi parte, desde saber lo que sí, lo que no, lo que me mola de mí, lo que no me gusta tanto, desde ese lugar mis relaciones cambian. Sí. Pero no porque cambio yo la manera en cómo comunico y cómo las interpreto. Y cambian, porque la otra persona recibe otra cosa de ti. Claro que sí. Y esto no pasa así, de la noche a la mañana tampoco, es cuestión de tiempo, ¿no? Y ya para irme ya a las creencias que ahora ir pensaba, a agárrate que viene la carrera. Sí, no, ahora pensaba lo de las creencias, que ahora me he acordado que te gustará, algo de mi madre, ¿no? Que era, yo siempre tenía ese, y además cuando quise cambiar de profesión, yo siempre pensaba en ella, ¿qué va a pensar mi madre? Es que la voy a defraudar, ¿sí? Y en cambio ella ahora me dice, ahora sí que estás donde quieres estar. Y eso a mí me deja en calma. Y al final es, hostia, toda esta historia que nos contamos, con otras tantas cosas, Claro. podemos reescribirlo. Y estar en paz. Bueno, yo quería que acabases hablando un poco de un breve resumen, 3 bullet points de agárrate que viene la carrera, de todo lo que hemos hablado. 3 bullet points, agárrate que viene la carrera. ¿Es para todo el mundo? Es para todo el mundo. Y como decía el editor, este libro, para que un hombre se lo regale a una mujer a un hombre, una mujer a una mujer, un hombre a un hombre. Es un libro lleno de verdad, de atrevimiento realmente al escribir este libro. Está escrito desde el corazón y también de la verdad de otras mujeres, no solo mías. Y para mí refleja esa opción, que por lo menos sepas que existe otra manera de vivir, que no está todo escrito y que por muchas complicaciones y por muchos problemas que tenemos, que van a seguir estando, hay un poder que tenemos todas las personas, que es el poder de elegir cómo nos sentimos. Que nadie fuera, ninguna situación ni nadie puede obligarnos ni a hacer ni a sentirnos de una determinada manera. Y esto es un camino, pero es maravilloso. Claro. Porque es cuando realmente tomas las riendas de ti. Bueno, y léenos esta frase con la que he empezado yo, porque creo que es lo que acabas de decir. Porque la historia que te cuentas es en verdad la clave para transformar tu presente. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. ¿Qué os ha llegado? ¿De qué va este libro? Espero que os haya encantado este episodio. Otra vez más, muchísimas gracias por daros este momento, este lujo de poder pensar, reflexionar, cuestionar y contribuir a vuestros objetivos a largo plazo. Espero que si os está gustando 360 me dejéis un comentario o un rating para yo saber que os está gustando y seguir contribuyendo. Y si no me sigues, cada lunes publicamos un episodio en 360 para contribuir a tu salud integral. Muchísimas gracias, un beso a todas. Tomar las riendas. Un equilibrio entre la mujer y el hombre.